estamos, amigas y amigos. Muy buenas tardes, una vez más, en nuestro programa Justicia y los Trabajadores. Un programa dedicado al mundo del trabajo. Dirigimos la compañera Delcy, quienes habla, y lo hacemos cada día en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada sábado, por supuesto, no cada día, cada sábado a las 12 a 1 hacemos este programa a través de este importante canal. Importante emisora, Claro. Santo Domingo TV, Canal 24, y a través de los medios, ¿no? Lo pueden de obtener. YouTube, le pueden dar seguimiento. Y damos seguimiento. Bueno, como todos los sábados que hacemos este programa, siempre leemos, comentamos el Evangelio, lo que la Iglesia nos propone para mañana domingo 11 y 19 del tiempo ordinario. Y nos pone lo siguiente de la primera lectura, después lo ponen los salmos responsorial, la segunda lectura, el Evangelio y los comentarios. Así que damos gracias a Dios por estar con ustedes y gracias a ustedes por permitir entrar a sus hogares. Vamos a entrar, como decimos, con la lectura, la primera lectura, que es de los libros de los Reyes, y capítulo 19, versículo del 4 al 8. Dice que en aquellos días Elías continuó por el desierto una jornada de camino y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte. Basta, Señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó bajo la retama y se durmió. De pronto un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras y un jarro de agua. Comió, bebió y se volvió a echar. Pero el ángel del Señor le volvió a tocar y le dijo: levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios, y te alabamos a ti, Señor. El salmo responsorial es el Salmo 33, versículos del 2 al 9. Guten y vean qué bueno es el Señor. Bendito el Señor en todo su momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma hace gloria en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Ni el afligido, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La segunda lectura que nos propone la Iglesia es la lectura del libro de apóstol, la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 30, el 5 y el 2. San Pablo le dice a los Efesios: hermanos, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con que Él les ha marcado para el día de la liberación final. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Sean buenos, comprensivos, perdonándose unos a los otros, como Dios los perdonó en Cristo. Sean
imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivan en el amor como Cristo lo amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Palabra de Dios. Amén. El Evangelio que nos propone la Iglesia para este 19 domingo ordinario, el tiempo ordinario, es el Evangelio de San Juan. Seguimos con San Juan, capítulo 6, versículos 41 al 51. En aquel tiempo, los judíos criticaban a Jesús porque había dicho: yo soy el pan bajado del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que bajará del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo: no critiquen, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Se lo aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron en el desierto del maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Eso es palabra del Señor. Amén. La meditación la tomamos de Rayo de Luz, de la revista católica, que corresponde al mes de octubre, el mes de agosto, que es el mes que estamos, y la meditación dice lo siguiente. La semana pasada, la liturgia subrayaba el poder de la fe. La actual liturgia pone el acento en la eficacia y el poder de la Eucaristía. El pan eucarístico que Cristo nos da está prefigurado en el pan que un mensajero de Dios ofrece a Elías, con la fuerza del cual caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al monte de Dios, el Horeb. El pan que Cristo habla en el Evangelio es el pan bajado del cielo, es el pan de vida, de una vida que dura para siempre, en su carne por la vida del mundo. Esa carne ofrecida como oblación y víctima da suave aroma, que da fuerzas a los cristianos para vivir en el amor con el que Cristo nos amó. Elías se encuentra en una situación algo desesperada. Jezabel le ha amenazado de muerte. Para evitar lo peor, se echa a la fuga. Al llegar a Beerseba de Judá, no sabe qué hacer. Está sin orientación. Angustiado, se desea la muerte. En ese momento, Dios interviene mandándole por medio de un ángel pan del cielo. El pan que Dios le da le saca primeramente de su angustia y de su descarrío, y luego le da fuerzas extraordinarias para marchar hasta el monte Horeb, hasta las fuerzas mismas del yavismo, donde Dios se reveló a Moisés como Yahvé, donde Dios hizo alianza con su pueblo
y donde Dios entregó a Moisés las 2 tablas de la ley. Ese pan del cielo que fortificó a Elías es prefiguración del pan bajado del cielo, que es el mismo Jesucristo. Es tal la fuerza de ese pan divino que puede cambiar radicalmente al hombre, haciéndole amable, compasivo, capaz de perdonar y de amar como Cristo. La Eucaristía no solo es el centro de todos los sacramentos y de la misma vida cristiana, sino también la mayor fuerza del cristianismo. A Elías, el pan que el ángel le ofrece y le hace olvidarse de su hastío de la vida y le infunde nuevas ganas de vivir para ser propagador y defensor de la fe de Yahvé. Jesús es el pan vivo, bajado del cielo, es decir, el pan que da vida nueva, cuyo poder insospechado obró maravillas en los primeros cristianos, que se reunían semanalmente para la fracción del pan. Fortalecidos con ese alimento celestial, difundieron la buena nueva de Jesucristo en todos los ángulos del Imperio Romano. Por otra parte, el pan que da la vida de Cristo al creyente es también el pan que hace vivir al hombre desanimado, infundiéndole razones para vivir, hacer vivir al hombre desorientado, abriéndole horizontes de futuro y esperanza, hacer vivir el hombre descarriado, enderezando sus pasos por el camino del amor para ser como Jesús, un pedazo de pan para servir a sus hermanos, los hombres que hacen vivir el hombre desesperado de la vida, mostrándole que es bello entregarse a Dios y a los demás, como Jesucristo, como oblación y víctima de suave aroma. Esto es palabra del Señor. Amén. Voy a comentar algo porque en este evangelio solamente quiero recordar, Jesucristo hablaba que es Él es el pan de vida, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y en la última cena, ya Jesucristo toma el pan y dice, este es mi cuerpo. Y toma el vino y dice, esta es mi sangre. Y dice además, coman de él todos. Y no solamente que manda a comer, sino que manda a hacer esto en conmemoración de él. Y eso es lo que hace el sacerdote cada vez que hace la misa o la Eucaristía, como le llamamos, convierte con el poder de Jesús, convierte ese pan y ese vino en la sangre y en el cuerpo del Señor. Y le manda a Jesús con mucha claridad, hagan esto en conmemoración mía. Eso es un mandato. Conviertan el pan en mi cuerpo y el vino en mi sangre. Y por eso, cada misa que el sacerdote hace, convierte el pan en el cuerpo y el vino en la sangre del Señor. Y Jesús está en la Eucaristía. Hubo una discusión atrás, muchos años, donde distintas religiones no aceptan ese mensaje de Jesús, lo interpretan de otro modo, porque como siempre decimos, la Biblia, todo lo que está escrito, inspirado por Dios, distintos poemas, inspirados, etcétera, y los evangelios y las cartas de los apóstoles, etcétera, es una inspiración de Dios, pero sobre todo los evangelios que narra los capítulos fundamentales de la vida del Señor. El evangelio
lo que quiere demostrar es que Jesús es el Mesías, que es el Señor, es el Salvador, que Dios ha bajado del cielo, es el Hijo de Dios, y eso es lo fundamental de lo que es los cuatro evangelios. Y entonces eso narra todos los aspectos fundamentales. Pero San Juan, al terminar su libro, al terminar el Evangelio, dice: si se hubiesen escrito todo lo que Jesús hizo, no cabrían en el mundo los libros que iban a escribir. ¿Qué quiere decir? Que los evangelios son un resumen de los aspectos fundamentales que Cristo quería que conociéramos, que Cristo quería que el cristiano conociera. Y hoy día, a través de la Iglesia Católica, fundamentalmente, que fue la iglesia que Jesucristo fundó hace más de 2000 años, y a través de ella se ha difundido el Evangelio en el mundo entero. Y de la Iglesia Cristiana Católica, que fue la primitiva iglesia, de ahí hay más de 2000 grupos religiosos cristianos, y cada uno interpreta la Biblia como le da la gana. Hay testigos de Jehová, adventistas, de los santos del último día, hay una cantidad de más de 2000 sectas y religiones cristianas. Lutero fue el primero que dividió en los últimos años, porque antes ya habían grupos que tenían otras concepciones, y en fin, la iglesia ortodoxa, del otro lado, digamos, la iglesia ortodoxa que se ha mantenido en los países orientales, en Rusia y en otros países, y Lutero, que dividió ya la iglesia creando la iglesia luterana en Alemania, que se extendió también está por muchos países del mundo, y también Enrique VIII, que crió la iglesia anglicana, gobernada ya por el rey, por la reina. La iglesia anglicana, quien manda es el rey y la reina. Sí. Y entonces esas son, digamos, las dos principales divisiones que se dieron en el pensamiento cristiano: los luteranos, con Martín Lutero, y el rey Enrique VIII, que dividió también por un problema fundamental no quiso casar, no quiso divorciarse, el Papa no lo quiso divorciar, y él dijo: bueno, yo voy a formar mi iglesia, y separó la iglesia. Pero la iglesia anglicana como la iglesia luterana son dos iglesias que muy fuertes, muy importantes en el mundo, pero que vienen de la iglesia cristiana, que se divide, la iglesia católica. O sea, una en el 1521 y una unos años después, con Enrique VIII, Martín Lutero en el 1521, ¿no? Y un poco después ya, pero lo que pasa es que es una interpretación. Martín Lutero hace una interpretación de la Biblia, del Evangelio. Enrique VIII no interpreta, pero ya los anglicanos interpretan como le da la gana pensamiento, porque Enrique VIII, que era el rey de Inglaterra, dijo: esto es, yo quiero una iglesia anglicana. Hoy en China tenemos muchos problemas con la iglesia católica, porque los obispos prácticamente responden, muchos obispos, hay un cisma, digamos, que responden al gobierno, lo que el gobierno diga es lo que va. Sí. Entonces, el gobierno marxista. Entonces, indudablemente que Jesús dice con mucha claridad que es el pan bajado del cielo. Y en la última cena, con claridad y mucha firmeza, sí, con mucha firmeza, porque los muchachos, los amigos, los primos, como ellos le llaman, dicen: no, pero ¿y quién es este? Este no es el hijo el hijo de María, y ahora que nosotros conocemos, y ahora dice que ha bajado del cielo. Que ha bajado del cielo. Y que él es el pan que ha bajado del cielo. Y él, sin más ni menos, le repite lo mismo: yo soy el pan del cielo, el pan que ha bajado del cielo. Bueno, el Mesías es el pan. Creer que pero crea, eso lo manifiesta en varias partes del capítulo de San Juan con mucha claridad. Sí. Bueno, nada, esperamos que esta reflexión les sirva de mucho a todos ustedes, y siempre que podamos, que recibamos al Señor en la comunión, que nos hace más justos, más santos, un poco más libres de los pecados, con la bendición de Dios nuestro Señor. Continuamos nuestro programa dentro de unos segundos, volvemos con ustedes, no se nos vaya, quédese con nosotros, por favor. AMUSOL, que es la Asociación Mutual de Servicios Solidarios, una organización
un servicio que presta la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS a todos los trabajadores de la economía informal y a los trabajadores liberales, profesionales liberales, que quieran ingresar al régimen contributivo de la Seguridad Social. Siempre decimos que el régimen contributivo de la Seguridad Social es el régimen que te da a ti la posibilidad de tener atención médica y los servicios en las clínicas privadas, que te da posibilidad de tener los servicios de la leche de los niños, lactancia y accidente laboral. Y accidente de tránsito. Accidente de tránsito. Enfermedades. No, estamos hablando primeramente de la salud. La lactancia, bueno, sí. Lactancia a las madres, te da los medicamentos, ¿verdad? Sí. Hasta 10.000 pesos que está ahora. Sí. Hasta 10.000 pesos, medicamento anual. Te da también las posibilidades de ir a un médico privado, aunque tenemos algunas dificultades que podemos explicarla luego, pero de todo modo tú puedes ir a una clínica privada. El único problema de la clínica privada es que te pide un dinero de bolsillo, sí, y eso te hace más difícil, más complejo. Sí. Y además cuando tú vas, tienes una operación, tienes que pagar una parte. Son planes básicos. Es un plan básico que tenemos. Y ya de saliste de ahí con más prestancia, claro, entonces hay que pagarlo aparte. Ese es el régimen que decimos contributivo. Hay otro régimen que es el régimen subsidiado, donde el Estado, el gobierno, y en eso siempre felicitamos al presidente Luis Abinader, que abrió el campo y hay más de 2 millones de personas que reciben las atenciones en los hospitales públicos. Los hospitales públicos te dan todas las atenciones, no tienes que pagar nada de lo que tienen, pero generalmente los hospitales públicos tienen mucha deficiencia. Y entonces, si tú vas a hacer un examen, por ejemplo, de la sangre, te mandan a un laboratorio, porque no tienen la capacidad. Si tú vas a hacer cualquier examen, por lo general, algún estudio profundo, algunos estudios tienen que mandarlo fuera. Y entonces, a veces sale la sal, ¿cómo decimos? La sal más cara, como el chivo. Entonces, en ese sentido, esos dos regímenes son los que existen actualmente: el contributivo y el subsidiado. El subsidiado que te da solamente salud en los establecimientos del SNS, del Servicio Nacional de Salud, que son los hospitales públicos, esos hospitales públicos que están los hospitales que eran del Seguro Social y lo que eran de la salud pública. El Estado creó una nueva estructura, que es el Servicio Nacional de Salud. ¿Y qué se llama la red única? La red única. ¿Y por qué tiene toda esa deficiencia? Porque no hay fondos suficientes. Porque aunque deberíamos tener ya a estas alturas el 5% del presupuesto, no hay fondos suficientes para la salud. Así como tenemos el 4% del presupuesto en educación, para salud no hay fondos suficientes. Entonces, ese es el gran problema. Por más que quiera el Servicio Nacional de Salud y su director, nuestro amigo Mario Lama, que hace un gran esfuerzo, pero si Mario Lama no tiene los recursos económicos, ¿de dónde va a crear los servicios eficientes? No tiene posibilidades de dar lo que tiene. Y eso es lo que te brinda a ti los servicios públicos de salud a través de el servicio, el régimen subsidiado de la seguridad social, que lo paga todo el Estado. Ahora bien, nosotros decimos que hay un régimen en la ley 8701 de seguridad social que lamentablemente ese régimen no ha entrado. Y entonces, como no ha entrado ese régimen para los trabajadores de la economía informal, nosotros en la CAS creamos un servicio a Musol. ¿Para qué creamos el servicio de solidaridad solidario? Para que el trabajador de la economía informal, el microempresario, los trabajadores liberales, profesionales, médicos, abogados, etcétera, que no tienen dependencia, puedan ingresar al régimen contributivo de la seguridad social. Y por eso hay algunas personas que dicen que el régimen contributivo subsidiado, donde el Estado tenía que pagar como empleador el 70% y el trabajador
de la economía informal o empleado o trabajador 30. liberal tenía que pagar el 30%, no entra porque tampoco el Estado tiene dinero para pagar el 30%, el 70%. Claro, sí. No hay dinero. Entonces el Estado no puede pagar, no tiene dinero. Y tomando en cuenta que hay más informales que formales. Claro, estamos hablando de que el 54%, 55, 56, 53% de los trabajadores están en la economía informal. Entonces el Estado dice, el gobierno dice, no tengo dinero para que ese régimen entre. Entonces hay algunos que hablan, bueno. Y se entonces, ha dicho, Gabriel, que han hecho cálculo y que no. sí, que no cuadra. tiene. No cuadra. Dice, algunos han dicho, comencemos por algo, pero Sí. en definitiva no abarca. Sería Entonces peor el la asunto. CAS, la Confederación Autónoma Entonces, perdón, Sindical Gabriel, Clasista entonces todo CAS, ese personal que el gobierno no puede responder por él, anda suelto. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros? Crear un instrumento para resolver ese problema a la población. a los que puedan pagar su Exacto, seguridad social. exacto. Porque en el régimen contributivo, el empleador te paga un 30% y el trabajador te paga un 30%. A través de Amusol, usted puede pagar la seguridad social, la tiene que pagar el 30 y el 70, o sea, Así paga es. completo. Paga completo. Pero tiene la posibilidad de tener la salud en el sector privado, los 10.000 pesos anuales de medicamentos, Claro. las prestaciones, pensiones. las prestaciones, pero además en salud, además de la salud, tiene la pensión, ahorro individual de la pensión y tiene además las posibilidades de IDOSPRIL, que es el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, y tú tienes como trabajador no solamente la prevención de los accidentes, sino que cuando tiene un accidente, IDOSPRIL te cubre todos los gastos. Y si tiene que darte una pensión por un accidente, te la da, que antes existía accidente de trabajo AT, pero no daba pensión. No. Esos fueron de los adelantos que hemos tenido en la nueva ley 8701. Por la lucha. Que hay que mejorar una cantidad de por cosas. la lucha del movimiento Claro, sindical. el movimiento sindical, no solamente la lucha para crear la seguridad social, porque siempre decíamos, el seguro social ni es seguro ni es social. Así Ese es. era Lamentable el caso. el lema. Y comenzamos nosotros, la CAS comenzó, la Confederación CAS que yo presido, comenzó los contratos con las clínicas privadas en los pactos colectivos, porque lo que daba el seguro social no era suficiente. Y entonces comenzamos en la Confederación Autónoma Sindical Clasista, en los pactos colectivos que firmábamos, Cartoner Hernández, entre otros, iniciamos un acuerdo con las clínicas privadas para que las clínicas privadas dieran un servicio mejor a los trabajadores a través del sector privado, de las empresas privadas. Entonces, ahí comenzó el servicio privado a los trabajadores, porque antes realmente era un desorden. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, fuimos donde el amigo Henry Sadalá para conversar un poco sobre qué él piensa sobre el futuro de la seguridad social, qué él piensa sobre Amusol, qué él piensa sobre esos aspectos. Y ahí tenemos una foto de recuerdo, ¿no?, del compañero y amigo Henry Sadalá, que es el tesorero de la seguridad social. Fuimos a consultarle, fuimos a hablar con él. ¿Por qué? Porque él ha sido siempre una persona que conoce lo que Amusol ha hecho, ha sido un defensor histórico de Amusol, no porque defiende a Amusol por defender a Amusol, sino porque sencillamente él entiende que lo que estamos haciendo, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, es un servicio. Ahí tenemos al compañero José Luis León, a las compañeras Altagracia Jiménez, Gerente de a Amusol. Delcy Sosa, mira qué buena moza está con esa blusa rayada, y ahí tenemos a quienes habla al lado del compañero Henry Sadalá, que es el... estuvimos en el día de hoy en su oficina. Exactamente, tuvimos un rato importante conversando en el día de hoy. Y saludamos con cariño, con aprecio a nuestro amigo Henry, porque entendemos que ha hecho una buena labor. Ahí estoy yo con él,
eso es para la historia. Yo le dije, Henry, vamos a tomar una foto porque Para la yo no historia. tengo ninguna foto tuya. El día que yo escriba mi libro, alguien lo escriba, tú vas a ser, mira aquí donde está Henry Sutherland, el tesorero Claro, histórico de la seguridad seguridad. social. Muy que ha hecho histórico una porque labor tiene todo el tiempo. Ha sido Fue el único que creador está de ahí. los 20 años ya prácticamente. Y Así nadie que sabe, tal vez lo ahí dejan estaba, ahora en esperamos esta que el nueva. presidente pueda dejarlo un nuevo periodo, porque Henry se lo merece y hace un buen papel. Además, Sí, Henry claro. acaba de denunciar los, Y es un las funcionario corrupciones que se han poco- dado en la seguridad social. Importante, una denuncia importante ha hecho porque tiene varias gente sometida, Claro. varios grupos, entre comillas, para hacer posible que respeten la ley de seguridad social y no evadan la seguridad Ni social eludan. y ni ¿Sí se dice? eludir, Eludan, que sí. quiere decir no pagar lo que tienes que pagar. Sí, hay gente Así que es. ganan 8,000 pesos de salario y, Y lo los registran reportan por con 2,000, por 1,000, por 4,000, no, pues a veces hasta Exactamente. por 300 pesos los Sí, reportan. sí, una. Así es que lo es que una- pasa es esa característica de estar que siempre como queriendo cogerse lo que no es. Así es. Bueno, pues nada, Y hay que decir, Gabriel, que por ejemplo, estas personas cuando van a buscar los servicios de salud, reciben los servicios de salud completos. Es decir, que hacen un costo, hacen un gasto al sistema. Sin embargo, su empleador no paga como tal. así es, eso es así. Bien, vamos a continuar dentro de unos segundos. Quédese con nosotros que tenemos más informaciones. Gracias amigos y amigos por continuar con nosotros en este programa dedicado al mundo del trabajo. Bueno, también tenemos que informar que Infotep el viernes, ayer, inauguró varios centros, primeramente en el centro comunitario del municipio de Tenares, el centro comunitario del edificio de Tenares, y en Salcedo también un centro comunitario en el municipio de Salcedo, y también, además de esos centros, allá muy importante, ya en Montellano, el auditorio muy importante, también va a inaugurar Infotep, inauguró ayer, en el día de ayer, esas 3 actividades importantes. Podríamos hablar de Infotep, tiene 51 centros ya creados. Ahora con estos, si no sumo mal, son de Salcedo, Tenares y Montellano, estamos hablando de 3 centros. Importante, por lo menos 2 centros, en Tenares, centro comunitario en Salcedo, ahí está las fotos que no se ve muy bien, y también Salcedo y en Tenares. Esos son los centros que vamos a inaugurar y vamos a llegar a Montellano también. Estamos trabajando con un centro también en Montellano. Lo cierto es que la labor de Rafael Santos ha sido una labor que nos sentimos orgullosos. Expandido. Ahí lo tenemos, el centro Ha de las hermanas expandido Mirabal, que también inauguramos hace unos días. a- Ahí estuve presente en esa inauguración. Sí, yo sé. Así Ha que- expandido al Infotep a nivel nacional. Así es, prácticamente Qué bien. Infotep a nivel nacional, y nos sentimos orgullosos de la labor de ese dirigente sindical, porque Claro. Rafael Santos fue un dirigente sindical de los maestros, creó una central sindical, que él creó una propia central sindical en el momento que se separó de la CGT, pero de la Central General de Trabajadores, que se dividió por las divisiones de los grupos marxistas que se dieron dentro de la CGT, y entonces Rafael Santos fue Pero no además procreó. presidente de ADP. No procreó eso. No, eso se Abel. fue porque Ok. no tenía suficiente apoyo de los trabajadores para Ok. continuar, y entonces se unió ya en la fortaleza de la CGT formalmente, y entonces después fue presidente de ADP, se hizo abogado, y ha tenido una vida importante. Estamos No, esperando... ese es un hombre desarrollista. Sí, estamos esperando el nombramiento del presidente para el Ministerio de Educación. Estamos esperando. Estamos empujando eso. Estamos empujando, animando al presidente que vea ese líder Ese hombre que ha tiene- hecho una labor extraordinaria en Se Infotep, identifica mucho con el desarrollo educativo, y que él dice Gabriel. que él va a resolver Claro. los problemas de la educación, tiene todos los conocimientos, todas las capacidades Claro. para llegar a ser el ministro de Educación, y nos sentimos orgullosos de tener un amigo, un compañero, un trabajador,
un dirigente sindical que ha ascendido a esa importante posición. Melanio Paredes fue también un presidente de ADPEC, pero no se sintió como dirigente sindical, sino como un dirigente de ADPEC. Entonces, más político que... Exactamente, más que sindicalista. Y en ese orden de día, nosotros nos sentimos orgullosos de esa actividad de Infotec, que ya ha inaugurado 50, o sea, de 8 centros que tenía Infotec, lo ha llevado ya a 51, más estos 2 que se van a crear. Es bueno que tengamos la idea también que la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS siempre se siente orgullosa porque fue la creadora de Infotec. Nos sentimos orgullosos de haber creado Infotec. Siempre decimos que recoge la historia que la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS quiso hacer una universidad laboral que fue la ULA, Universidad Laboral Dominicana. Esa Universidad Laboral Dominicana no se realizó porque decidimos no aceptar la colaboración del presidente Balaguer cuando el presidente Balaguer nos comprometió que iba a ayudar a la creación de la universidad laboral. Allá tenía 2 años en el gobierno, estamos hablando del 68, y entonces nosotros decidimos mejor no recibir por los problemas que se dieron esos 12 años del presidente Balaguer, en sus grandes obras, en sus sombras y en sus como le llamamos, en su sombra y en sus luces. Pero de todos modos, no hicimos la universidad laboral. Ya en el gobierno de Guzmán, Henry Molina, Luis Henry Molina Peña, que era el secretario general de los fundadores de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS conmigo, ya como diputado electo en las elecciones que se dan en el 82, entonces el diputado sometió una cantidad de proyectos, el Código Henry Molina de Trabajo, la Ley de Seguridad Social Henry Molina, y lo que pasó básicamente fue lo que más pasó, fue la ley de Infotec. Con algunas dificultades, pero sometimos la ley. Por eso nosotros nos sentimos orgullosos. Y la CAS ha sido miembro del Consejo Directivo de Infotec toda la vida, desde que se creó. Primeramente con Cristóbal de la Cruz, que era el secretario de Educación de la CAS, que era dirigente campesino. Que falleció. Y después estuvo Marisa Chireno, estuvo José Gómez Cerda, y quienes habla también estuvo en el Consejo de Dirección de Infotec, junto con ahora con el compañero Esperidón Villa. Así que nos sentimos orgullosos de esa actividad. Primeramente con la compañera Rafaela. Bueno, también Rafaela acompañándonos. Bueno, por otro lado también, que en los minutos que nos quedan, porque este es el último 6, ¿verdad? Tenemos que hablar que se juramentó el compañero Isaac Barrios, que es de Connecticut, de Estados Unidos, en UCROPOR y en la CAS. Él va a representar a UCROPOR y a la CAS en Connecticut, en Estados Unidos, Connecticut, y también estuvo presente Tony Balbuena, que es el representante de UCROPOR, que dirige el compañero Irino Valle, allá en Nueva York. Por otro lado, tuvimos en La Vega una importante reunión de la Junta de Directores de la seccional de La Vega de UNTC, y decidimos que para el 7 de septiembre vamos a realizar un congreso, digamos, de la seccional de La Vega, allá en La Vega de la UNTC. Por otro lado, también Inspire tuvo una importante, Inspire, la red de protección social de WSM, que participamos nosotros con otras instituciones, y tuvo un gran conversatorio sobre la importancia de unificación y de llegar a acuerdos entre los sectores para defender la seguridad social, las nuevas leyes de seguridad social. Por otro lado, también tenemos que hablar del proyecto que comenzamos ayer, ayer sábado, ayer viernes, los organizadores de la CAS, un gran programa de organizadores de la CAS, un programa, estamos hablando. Sí. Comenzamos ayer y continuamos hoy con los organizadores de la CAS, un programa intensivo de formación y de capacitación en ese orden de ideas,
y ese evento lo está dirigiendo el compañero Luciano Robles con el compañero Esperidón Villa. Felicitamos al compañero Esperidón y al compañero Luciano Esperidón Villa, el director de nuestro centro de formación, y al mismo tiempo el vicepresidente de Educación. Por otro lado, los venezolanos hicieron una gran actividad, yo estuve presente en la Plaza de Venezuela, en la Avenida Venezuela, en Santo Domingo Norte, y también hoy en la historia, es muy importante en la historia, en la fecha de hoy, sábado, en el 1965, Camaño renuncia a la presidencia después de la Guerra de Abril y se llega a firmar el Acta de Reconciliación Nacional. Y entonces ahí entra García Godoy, y en el gobierno de García Godoy, que fue desde el 65 hasta julio del 66, que ganó Balaguer las elecciones, yo fui regidor del Distrito Nacional de la capital en representación de la CAS, fui regidor nombrado en ese gobierno provisional de García Godoy y nos sentimos orgullosos de haber servido a la capital en esa actividad importante. Por otro lado, y finalmente, tuvimos una gran actividad con los compañeros Roland Laroche y de Escuda y también del compañero Luis con Ovine Ron, dos instituciones de hermanos inmigrantes haitianos afiliadas a nuestra confederación. Tuvimos esa importante conversación y diálogo que nos sentimos también, porque es bueno que sepamos que la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, además de MOSTA y además de la FEI, tiene otras organizaciones como son FESCUDA y como es esta organización hermana, además de FESCUDA, tenemos la organización muy importante de los hermanos haitianos inmigrantes, que apoyamos y defendemos los inmigrantes por su derecho que tienen de vivir en República Dominicana. Estamos hablando de los inmigrantes legales, estamos hablando que siempre decimos que el gobierno tiene que controlar los inmigrantes porque no podemos traer todo aquí para acá al país y tenemos que tener los controles suficientes para poder hacer posible que los inmigrantes tengan vida digna en nuestro país. Bueno, esos son entre otros aspectos fundamentales. Nosotros concluimos nuestro trabajo de esta semana con este programa. Compañera Delcy, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Claro. Y a ustedes, amigas y amigos, muchas gracias por estar con nosotros, los dominicanos de aquí, los dominicanos que están fuera del país, agradeciendo a Dios, nuestro Señor, su clemencia y su misericordia. Hasta pronto, pues. Hasta pronto.